Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Él sabe, usted y yo, hermano, en lo profundo de nuestro corazón creemos que Dios es bueno, amén. Dios es bueno, hermanos. Pues yo digo que sí, Dios es bueno, aunque hay a veces circunstancias que aparentemente nos hacen ver de diferente manera. Hay circunstancias negativas, hermanos, que parecieran decir a veces, cuando uno no está centrado en Jesucristo, que Dios no es bueno. Oiga, Corrie ten Boom decía, y escribía su libro, constantemente he oído decir a personas, qué bueno es Dios. Ayer oramos para que no lloviera y no llovió porque teníamos día de campo. Y Corrie ten Boom dice, yo estoy de acuerdo con que Dios es bueno porque no llovió para un día de campo, pero yo quiero decirles que Dios es bueno. Cuando mi hermana Betsy moría de hambre en los campos de concentración de la Alemania nazi. Oiga, yo quiero preguntarle esta mañana a usted, ¿será bueno Dios, hermano? ¿Será bueno Dios cuando pensamos en los mártires del primer siglo que eran subidos a un palo untados de brea y se les prendía fuego para que iluminaran el palacio de Nerón? ¿Será bueno Dios cuando aquellos cristianos eran lanzados allá al Coliseo para que las fieras los devoraran? ¿Qué les parece a usted? ¿Será bueno Dios cuando en la Edad Media, con aquella famosa Sagrada Inquisición, se le declaraba herejes a los verdaderos seguidores de Cristo? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con las aberraciones y degeneraciones del papado. ¿Será bueno Dios? Dios nos libre, hermanos, de dudar de la bondad de Dios por circunstancias negativas que pasen a nuestra vida. Dios le libre a usted, porque Dios es bueno. Y el conflicto espiritual del cristiano es cuando usted principia a luchar sabiendo que Dios es bueno, pero hay circunstancias aparentes que dicen que Dios no es bueno. Es que si Dios es bueno, entonces ¿por qué le pasó este accidente? Si Dios es bueno, ¿por qué tuvo estos problemas? Si Dios es bueno, ¿por qué tiene una enfermedad que no se le cura? Ya se hubiera curado si Dios fuera bueno. Dios es bueno a pesar de tantas circunstancias. Y yo quiero decirle a usted esta mañana, vivimos en un mundo de oposición satánica. Usted no lo está viviendo, no lo está viendo, y gracias a Dios, pero vivimos en un mundo de oposición satánica. Mire el versículo 1, el mismo siervo de Dios dice aquí, el conflicto era grande. Él comprendió la palabra y la visión, pero tuvo un conflicto grande. El conflicto, ¿cuál es el conflicto? Fíjese usted que la palabra hebrea para conflicto es una palabra tzaba, T-S-A-B-A, tzaba. Y dicen algunos comentaristas que esa palabra tzaba puede traducirse más que como conflicto, guerra. Y eso es precisamente lo que usted y yo, aunque estemos ignorantes, aunque ni siquiera nos habíamos dado cuenta, usted y yo estamos en guerra. Eso es lo que verdaderamente tenemos. Tenemos una guerra contra huestes espirituales. Otra cosa que debemos de saber, hermanos, que así como hay ángeles, ministros de Dios en favor de los hombres, porque hermanos, los ángeles son ministros de Dios que glorifican a Dios, que les sirven a Dios, pero que están al servicio de nosotros como humanos, porque somos la creación de Dios. Pero así como hay ángeles ministros de Dios, también hay demonios ministros de Satanás dispuestos a oponerse a esas huestes angelicales que quieren bendecirnos y quieren protegernos. ¿Sabe? Usted y yo no observamos, usted y yo no nos damos cuenta de los grandes conflictos y de las grandes peleas espirituales que hay entre demonios y ángeles. Miren, una de las cosas que a mí me impresiona ver es cuando uno logra ver, don Mario tiene muchos slides sobre eso, ver todas las capillas de Roma, donde está el Vaticano y todo eso. Hay muchos, ¿cómo se llaman? Cuadros ahí dibujados en las paredes, en donde hay conflictos entre demonios y ángeles. Y hermanos,
hermanos, eso es una realidad. Hay conflicto. Usted no mira el conflicto que puede estar habiendo aquí, y gracias a Dios, porque si viéramos las grandes luchas que hay entre demonios y ángeles, muchos de nosotros estaríamos afectados, estaríamos mal. Pero usted y yo no lo vemos, pero sí lo sentimos, sí lo percibimos, y de todas maneras nos está afectando en nuestra vida diaria. ¿Cuántos estamos queriendo honrar a Dios y ahí está la tentación, ahí está el pecado, estamos cayendo, nuestro pensamiento nos está llevando a hacer cosas malas que no queremos, hermanos, pero hermanos, estamos fracasando porque hay conflicto espiritual. El conflicto espiritual que afecta al cristiano. Aquí está Daniel. Quiero que ustedes identifiquen a Daniel. Daniel no es un profeta. Él no es un individuo que ejerció la profecía. Él es un ministro. Él estuvo en Babilonia, él estuvo en Media y Persia como ministro, pero él tenía el don de profecía. Él era un hombre entendido en misterios, dice la palabra, y de estos principios que él cuenta de lo que le sucedió, nosotros vamos a extraer nuestro tema: el conflicto espiritual que afecta al cristiano. En primer lugar, hablemos del conflicto espiritual por recibir la revelación. Ya vieron ustedes los primeros 3 versículos. Aquel hombre está diciendo aquí que él recibió la revelación de Dios. Mire, en tal año del rey está ubicándose históricamente. Él está diciendo: yo recibí revelación de Dios. Dios me habló a mí, porque yo tengo ese don. Dios me habla, me revela, y yo entiendo lo que Dios me quiere decir. Aquel hombre no era la primera revelación que recibía, no era la última que iba a recibir, pero lo que sí dice la palabra es que cuando él recibió la revelación, él tuvo conflicto, él tuvo problema porque fue grande. Y también dice: la palabra es verdadera. Hermanos, tengan mucho cuidado con las nuevas revelaciones. Alguien me acaba de hacer una pregunta, aprovecho para contestarle. Hermano, tenga mucho cuidado con que Dios revele, con que Dios le revele hoy en la noche cuando se acuesta, con que Dios le revele de alguna manera. Hermanos, está bien, yo entiendo que Dios puede hablarnos de muchas maneras, pero para estar seguro 100% de que Dios me habló, yo voy a leer la palabra, yo voy a recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es 100% garantía que es palabra de Él. Porque viene el señor Smith y dice que Dios le habló, tenemos que creer a los dictados que Dios le dio a Smith según los mormones. Y hermanos, tendríamos que ver a cuántos Dios les habló, aparentemente que tal vez fue el demonio, y tendríamos que seguir creyendo en nuevas revelaciones. Mejor asegurémonos del ancla que ya tenemos, la palabra de Dios. La palabra es verdadera, dice, pero el conflicto es grande. Ahora yo quiero que ustedes se den cuenta, él recibió una revelación de Dios, y cuando él principió a interpretar la revelación, empezó a pasar por conflicto. ¿Qué le hablaría a Dios? Posiblemente Dios le dijo: mira, viene más problema para tu pueblo. Y ustedes leen el capítulo 11 de Daniel, se van a dar cuenta que van a pasar muchos, pero muchos años más el pueblo de Israel siendo oprimido. Tal vez Dios le quería hablar a Daniel diciéndole: mira, la ciudad de Jerusalén que se quedó destruida por Nabucodonosor, esa está pero barrida, va a haber una lucha tremenda para ir y reconstruirla. Y ustedes saben que en el período de los persas y de los medos se dio la orden de que regresaran a reconstruir la ciudad que estaba destruida. Aquel hombre lo que dice que la situación era crítica ya en Jerusalén, y entonces lo que sí entendemos que Daniel comprendió el mensaje, y cuando comprendió el mensaje se dio cuenta que el mensaje era grave y el mensaje le afectó. ¿Cuánto tiempo le afectó? El versículo 2 dice que 3 semanas. 21 días pasó el hombre afectado. El versículo 3 dice que pasó sin comer, que no le llegó alimento a su boca, que no se ungió con ungüento, dice, no se colocó ungüento. ¿Sabe? El ungüento era una demostración de gozo, de que el individuo estaba gozoso. Quiere decir que él está contando aquí que cuando él recibió la revelación de Dios, pasó 21 días no solamente sin comer, sino que pasó 21 días sin ninguna clase de gozo, con una tristeza tremenda. Ahora yo quiero decirle a usted que esa es la misma situación que usted y yo estamos pasando, hermanos. Ese es el mismo conflicto espiritual, porque nosotros tenemos revelación de Dios, porque Dios nos habla, y en la medida que nosotros somos sensibles a la voz de Dios, en la medida que usted siente que la palabra es suya, en la medida
medida que usted se mete a la obra de Dios, usted va a sentir más pasión por la obra, va a sentir más lo que la palabra le dice. Yo lo he insistido mucho en mi clase. Hermanos, ¿cuántas personas solamente leen y pasan las hojas de la Biblia y leen y no afecta nada a la vida de cada uno de ellos? La Biblia hay que leerla para que nos afecte, y en la medida que nos afecte es señal de que la revelación de Dios está afectándonos. Tiene que haber conflicto cuando la palabra de Dios afecta nuestra vida, conflicto contra el pecado para rechazarlo, aunque mi carne quiere caer en el pecado, conflicto porque tengo que cumplir con la responsabilidad de Dios, aunque mi cuerpo me dice que no hay que hacer muchas cosas, porque si uno se mete, después ya no se va a poder salir de la obra del Señor. Tenemos revelación, hermanos, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad. Quiere decir que mientras más sensibles, más va a afectar la palabra, más va a afectar la revelación en nuestras vidas. Daniel pasó 3 semanas afectado. Es que era su pueblo, hermanos. Ahora yo le quiero preguntar, la Biblia le está diciendo a usted que hay un mundo en crisis. La Biblia estaba anunciando que iba a haber un mundo absolutamente lleno de maldad, un mundo lleno de calamidades, de degeneraciones. Usted no solamente lo está leyendo en la Biblia, sino que está viendo la comprobación. ¿Qué tanto le afecta eso? No está usted simplemente diciendo que los destruyan, que los fusilen, que los acaben. Hombre, está bueno que se acabe con toda esa gente, que el presidente ponga mano dura y que acabe con todos esos ladrones. Está bien que pongan mano dura, pero usted no está siendo sensible a que esa gente podría ser cambiada si Cristo le hablara, si llegara Cristo a su corazón. Tiene que afectarnos el mensaje de la palabra, y muchos estamos tan desapercibidos que leemos que el mundo está malo, vemos el mundo malo, pero no nos importa. La palabra tiene que afectarnos. Estamos viendo los eventos escatológicos. Ya viene Cristo, hermanos. No estamos metiéndole miedo a nadie. Cristo ya viene, es una realidad, porque la Biblia ha cumplido todas sus profecías para que Él venga. Cristo viene, y muchos de nosotros estamos felices que vamos a tener alas, como yo bromeaba esta mañana, y que vamos a estar con vestimentas blancas alabando al Señor, y nuestros parientes y nuestros amigos se van a ir al infierno porque muchos de nosotros nos sentimos que nos afectara la revelación de Dios. Hermanos, es triste pensar la oposición satánica que hay todavía en nuestro tiempo. En este año acabo de leer yo, en México mataron a palos a un hombre. Oiga, a palos. ¿Sabe por qué delito lo mataron a palos? Por ser evangélico. ¿No le da a usted tristeza ver la idolatría de nuestro pueblo? ¿No le da tristeza a usted ver las Semanas Santas en donde nuestro pueblo está cayendo de rodillas ante imágenes? Hermano, eso nos debería afectar, porque la Biblia dice: no te inclinarás a ellas. No importa cualquier semejanza, no importa que le pongan cara de Cristo, no importa que le pongan cara de cualquier santo, no te inclinarás a ella. Eso es abominable a Dios. A nosotros, en lugar de causarnos risa y de burlarnos de ellos, debería de causarnos dolor, porque la palabra tiene que afectar nuestras vidas cuando la leemos. No te inclinarás a ellas. Algunos dan la explicación, es que no las adoramos, las veneramos. Yo no voy a discutir entre adoración y veneración, simplemente yo no me postro ante una, pero yo no lo voy a criticar. Me debe doler, hermano, porque esa gente está en la oscuridad, tiene una venda en sus ojos, y yo simplemente camino al cielo feliz aquí en mi iglesia. ¿Cuántos golpes a nuestra vida vienen, hermanos? ¿Cuántas situaciones difíciles está usted y yo pasando, hermanos? Traiciones de hermanos. Mire, hermanos, una de las cosas que más duele es ser traicionado. ¿No le ha pasado a usted? A la persona que usted más quiere, en la persona que usted más confía, y cuando le pone la puñalada en la espalda, dice uno: Señor, pero ¿por qué pasa esto? Y principian los conflictos. ¿No ha tenido usted luchas de que está clamándole a Dios y parece ser, entre comillas, que la respuesta de Dios se tarda? Pero es que ya tanto que le he orado al Señor y no contesta. ¿No ha tenido usted una enfermedad que aparentemente se le quita, y ahí está la enfermedad, y usted tanto que ha orado, han orado por usted y la enfermedad no cede? Ahí viene el conflicto espiritual. ¿Y cuántas luchas más podríamos tener? Y ahí es donde el diablo principia a trabajar, principia a impulsar. Y no que Dios es bueno, pues, y no que Dios dice que clames, y Dios sigue diciendo: clama a mí, yo te responderé. ¿Y dónde está la respuesta? Y principia el conflicto
conflicto espiritual. Cuando la revelación de Dios afecta mi vida, hermano, yo voy a tener conflicto. Y yo quiero pedirle a usted esta mañana que haga un análisis de su vida. ¿Le está afectando a usted la revelación? Hermano, si no le está afectando la revelación, usted debería acercarse más al Señor. Usted debería tener más intimidad con el Señor, porque la revelación de Dios tiene que afectar nuestras vidas, hermanos. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes están siendo afectados? Ahora, no es cierto, hermanos, no es una realidad esta, que algunos de nosotros nos resistimos más a la palabra, nos resistimos más a obedecer o a vivir en una sintonía especial con el Señor. Algunos somos más sensibles que otros posiblemente. Oiga, unos amamos más la obra en la práctica que otros. Yo ayer lo estaba diciendo a los misioneros, cuidado con su mente es engañosa. Usted dice, yo sí amo al Señor, no, yo sí lo amo. Hermano, pruébelo. Si usted dice en la mente que ama al Señor, compruébelo en la práctica. ¿Qué tanto se sacrifica usted por la obra de Dios? ¿Qué tanto sacrifica usted a su familia? ¿Qué tanto sacrifica usted su tiempo? ¿Qué tanto sacrifica su dinero? Ay, no, es que eso ahora no. Y poniendo siempre pretextos, hermano. Así ama usted la obra, compruébelo. En la medida que usted sacrifique, en esa medida usted ama al Señor. En la medida que usted es útil a los demás, en esa medida usted está amando a Dios en la práctica. Y hermanos, necesitamos meternos más al Señor. Y yo quiero que esta mañana le digamos, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, dame sabiduría para captar tus preceptos, para entender tu voluntad, para discernir qué es lo que quieres de mí. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y que nos guíe para que la palabra de Dios afecte nuestras vidas. Hay conflicto espiritual al recibir la revelación. Pero hermanos, en segundo lugar, también hay conflicto espiritual al distinguir la consolación. Los versículos 4, voy a irlos leyendo después, 4 al 19, nos hablan de eso. Oiga, yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Yo estoy meditando la palabra de Dios. Yo estoy esta mañana concentrándome en la adoración a mi Dios y quiero decirle, Señor, habla a mi corazón. Yo quiero ser cada día más acercado a ti. Yo quiero amarte más. ¿No ha orado usted así a veces, hermano? Y cuando principian los problemas dice, no, mejor no. Y luego se aparta. Clame, atrévase, hermano. Hay que ser héroes como cantábamos. Hay que pelear contra esas huestes espirituales. Y usted viene y principia a hablarle y Dios dice, está bien, yo te voy a revelar. Y cuando usted principia a ver las cosas de Dios y cuando la revelación le principia a afectar, cuando Dios le dice que deje los pecados, que deje los pensamientos, que deje las cosas malas las que usted hacía y usted tiene que cambiar, hermano, y usted principia a sentir lucha en ese conflicto espiritual, en ese momento también viene la consolación de Dios. Óigalo, no se queda usted simplemente temblando y ¿qué hacemos? Porque me afectó la revelación. Dios envía consolación, pero también hay conflicto cuando Dios envía consolación, porque usted y yo tenemos que aprender a distinguir esa consolación que Dios está enviando. El versículo 4 dice que Daniel estaba en el río Hidekel. El río Hidekel, dicen los comentaristas, que es el río Tigris, porque por ahí estaba todo eso del imperio. Entonces lo que nos da la idea de que Daniel, a pesar de que estaba con 21 días de inanición, que estaba un hombre todo deprimido, estaba cumpliendo con su trabajo y su responsabilidad. Yo me imagino a Daniel como un primer ministro acompañado de sus guardaespaldas, acompañado de una gran cantidad de personas, y todos estaban cumpliendo una misión del imperio allá en el río Tigris. Versículo 5 dice que entonces vino la ayuda. Alcé mis ojos en un momento, dice, ¿verdad? Y miré un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Si usted lee el versículo 6, lo vamos a trabajar más adelante. El versículo 6 describe al personaje. Hermanos, vino la ayuda. Aquel hombre estaba 21 días en una crisis tremenda. Le había afectado la revelación de Dios. Aquel hombre estaba debilitándose física, emocionalmente, espiritualmente. Entonces Dios le envía la ayuda. Llega un personaje divino y se acerca a él.
Y aquel personaje, él se le queda viendo y se da cuenta qué bello, y lo principia a describir. Ese personaje que él describe es un personaje idéntico al personaje de Apocalipsis capítulo 1, si usted le lee. A mí me fascina Apocalipsis y yo lo puedo describir detenidamente cómo es ese personaje, el mismo, hermanos. Ahora, en el versículo 7 viene la sensibilidad. Yo quiero que usted se dé cuenta de eso. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, pero no era una gran cantidad que iban con él, pues. Yo vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Daniel estaba sensible a la revelación. Miren, Dios le dio la visión y solo Daniel se atrevió a quedarse. Era algo impresionante, seguro, aquel personaje que se le presenta. Era algo raro, algo diferente, y los demás que no estaban sensibles a lo que era Dios salen huyendo, salen a esconderse. Y miren la bendición que perdieron la bendición de ver al mismo Dios ahí presente delante de ellos. Solo vieron al personaje, o tal vez oyeron el ruido de que presentaba, o tal vez solo vieron la luz y salieron corriendo. Y Daniel se queda, un hombre sensible a la voz de Dios, y principia él a describir al personaje bello que venía a darle el consuelo, traía el consuelo de Dios. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes, una de las cosas tremendas que suceden en la obra de Dios, hermanos, es la lucha que tienen los siervos de Dios. Yo quiero pedirle a mi iglesia, aprendan a valorar a sus siervos, hermanos. Aprendan a valorar al pastor. No lo digo para mí, algún día yo me voy a morir. Tiene que venir otro siervo de Dios. Valoremos a los pastores, valoremos al copastor, valoremos a los presbíteros, démosles el lugar que ellos merecen. Muchas veces, hermanos, ustedes no saben las luchas espirituales que se están pasando por una iglesia. Hermanos, a veces yo lo digo, media hora de mensaje que damos cada domingo, pues simplemente media hora y ahí está, y todos pasan. Hermanos, esa media hora muchas veces significa de 5 a 10 horas semanales de oración, de buscar, de preparación, para dar simplemente media hora de mensaje. Hermano, valoremos a los siervos de Dios. Pero aunque usted no valore a los siervos de Dios, aunque usted sea una persona malagradecida que no valora a sus siervos, eso no importa, hermano, porque viene la bendición de Dios. Fíjese que en los versículos 8 y 9 el Daniel mismo dice, estaba yo bien débil. Más adelante él dice, hasta me caí y caí de rodillas porque ya no aguantaba 21 días sin comer. Y ahora la gran impresión de ver ese personaje. Pero ahora en el versículo 10 viene la ayuda de Dios, hermanos. Aunque usted se olvide, hermano, aunque usted se olvide de los siervos de Dios, aunque usted se olvide de alguien que está ministrándole y ayudándole, la Biblia dice que Dios está con ellos. Y eso que nos sirva a muchos de nosotros, porque a veces sentimos que toda la gente nos deja, a veces sentimos que todos nos dan la espalda. Dios no le da la espalda, hermano, y viene la ayuda y dice que una mano me tocó, la mano de ese personaje, y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y principia la consolación para aquel siervo de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo el versículo 11 y que lea conmigo el versículo 12. Dice, entonces me dijo, después de fortalecerlo, después de ponerle la mano, esto es bíblico, hermanos, cuando oremos por alguien, siervos de Dios, pongan la mano con autoridad divina sobre las personas. Aquel hombre, aquel personaje puso su mano y le dijo, Daniel, varón muy amado. Versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas. Hermano, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es la posición de este siervo de Dios, hermano? La posición de Daniel es que es muy amado delante de Dios. Hermano, qué bendición pensar en que Daniel, cuando estaba en la peor situación, cuando emocionalmente necesitaba una palmada que lo levantara, cuando físicamente tenía 21 días de no comer, que alguien venga y le diga, Daniel, tú eres muy amado de Dios, que venga a sentir esa mano que le fortalece. Hermano, esa es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando usted llega, hermano, al versículo 13, cuando usted llega al versículo del 13 al 18, Daniel reconoce que él está completamente debilitado y que no tiene fuerzas. Pero lea conmigo el versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Y qué pasó, hermano? Me fortaleció. Vino la fortaleza física. Aquel hombre que no había comido durante 21 días recibe en un instante la fortaleza física de su Dios.
Pero lea conmigo el versículo 19, después que le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Lo fortaleció no solamente físicamente, sino que lo llenó internamente de la paz de Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar gordos? O algunos dicen que estamos hasta lombricientos porque estamos bien gordos y tantas cosas. Y hermanos, tal vez solamente somos físicamente sanos, pero por dentro estamos con amarguras, con problemas, con luchas. Y hermano, el Señor no solamente quiere fortalecerle a usted para sanarle físicamente de su enfermedad, sino que quiere fortalecerlo de su alma para que no haya amargura, para que no haya odio, rencor y que usted viva la vida de Cristo. El Señor fortalece aquí a su siervo y gloria a Dios, hermanos. Alabado sea Dios, porque Daniel, tú Daniel no eres exclusivo de Dios. Tú Daniel no eres el amado de Dios nada más. Aquí hay una iglesia ideal y esta iglesia ideal es amada de Cristo, porque esta iglesia ideal, por esta iglesia murió Jesucristo. Dice amén, ¿verdad? Cristo murió por usted. Daniel no es muy amado solamente como exclusivo. El Señor Jesús ama a esta iglesia. El Señor Jesús le ama a usted en sus problemas. Usted que está quebrantado, Cristo le ama. Reciba esta mañana la presencia del Señor que le dice, muy amado, no tengas pena, hombre, estoy contigo. Aunque los demás te dejen, aunque te quedes con problemas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, fortalécete. Y el Señor que ponga esta mañana su mano sobre cada uno de nosotros y que sintamos esa fortaleza. Hermano, cuando Dios nos revela su palabra, cuando queremos hacer más su voluntad, cuando el Espíritu Santo nos toca y principiamos a sentir, pero ¿y qué hacemos? Es que la gente no me acepta, es que la gente me rechaza. Cristo está aceptándolo. Pase la prueba y principia a sentir la identificación de esa consolación, porque Cristo nos quiere consolar. Oiga estos versículos. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Salmo 121. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, clama a mí, yo te responderé y te contestaré cosas grandes y ocultas que ni siquiera te imaginas. Y Jeremías capítulo 33, hermanos, esa es la palabra de Dios, ese es el consuelo que Dios nos quiere dar. Pero sabe, hay conflicto para recibir. ¿Será que Dios a mí? Y al hermano Jorge tal vez sí, pero a mí, ¿por qué a mí? Hermano, hay conflicto para recibir el consuelo de Dios. Y tal vez usted esta mañana está en ese conflicto. Y hermano, la consolación de Dios tiene que venir sobre usted. Dios quiere hacerlo, hermanos, pero muchas veces nos falta sensibilidad a nosotros para poder distinguir esa voz del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos? Que cuando no distinguimos la voz de Dios, que cuando Dios no nos habla claramente, porque a veces pone pruebas y decimos, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué tanto problema a mí? ¿Por qué tanta situación? Un problema, viene otro y parece ser que nunca se acaba. Y no proteste. Usted no está viendo hacia adelante lo que Dios tiene para usted. No proteste. Espere salir del problema y después mire para atrás. Y se va a postrar de rodillas a glorificar el nombre de Cristo. Hay veces que no vemos completamente el panorama de lo que Dios quiere para nosotros, pero la fe tiene que practicarse ahí. Señor, yo no sé por qué pasó este problema, pero tú lo vas a transformar para bien, porque todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Pero cuando la persona no identifica esto, cuando la persona no vive esa fe, entonces principia a protestar contra Dios, porque el diablo principia a poner luchas. Y entonces principia uno a actuar, a buscar consuelo en otras partes, a buscar consuelo en los vicios, a buscar consuelo en algunas otras cosas, porque Dios no me mandó mi consuelo. Y el diablo está ganando ese conflicto espiritual, el conflicto espiritual del cristiano. Muchas veces el agotamiento físico, hermanos, es un instrumento que el diablo utiliza para destruirnos. Esta semana yo pasé bien malo, tuve que ir donde el doctor y me descuartizó la espalda, la tenía bien trabada, bien dura. Me dice, demasiadas tensiones, se va a morir. Bueno, me voy a morir sirviendo a Dios, le digo. Pero cuídese de todos modos, agárrese un día siquiera de descanso a la semana, si no se va a morir. Está bueno. Llevé a mi esposa, me dice, este está peor que usted. Así es que a ella le vamos a dar 2 días de descanso. Qué lucha, hermanos.
Hoy estamos bien adoloridos de la gran paliza que nos dio, ¿verdad? Para curarnos. Qué tremendo, hermanos. El agotamiento físico muchas veces el diablo lo usa para decir, ya viste, te están dejando solo. Mira, te das cuenta. Para regañar, para decir, para cosas son buenas, para ayudarte. Cuidado, hermanos. La consolación viene de Dios. Aprendamos a distinguirla. Pero el problema, ¿saben cuál es el problema? Claro, de muchos de nosotros. Por lo que no distinguimos, porque no tenemos conflicto en la revelación. Algunos otros no tenemos conflicto porque no entendemos la consolación que Dios nos quiere mandar. ¿Sabe cuál es la verdad? Es que nosotros no contemplamos a Cristo, hermanos. Oiga, volvamos al versículo 5 y 6. Dice así: alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¡Qué fascinante! ¿Sabe? Ese es el mismo personaje de Apocalipsis 1. ¿Quién cree usted que es, hermano? ¿Será un ángel, hermano? Hermano, es Cristo mismo. Es la presencia de Jesús, porque Jesús ni siquiera un ángel se atrevió a mandar, sino que Él personalmente fue para fortalecer a su siervo. Y hermano, el problema nuestro es que no distinguimos a Cristo. Aquí está Cristo, y muchos hemos venido solamente por la rutina, hemos venido porque al fin hay que ir, pero no podemos distinguir que aquí está el Señor, y que el Señor esta mañana pone su mano y dice: permíteme poner mi mano sobre ti. Yo quiero decirte que eres muy amado para mí. Yo quiero decirte que te amo y que te voy a fortalecer y que te voy a sacar de tu problema. Y muchos estamos simplemente así porque no descubrimos que aquí está Cristo. Hermano, cuando usted venga consciente de que aquí está la presencia de Cristo. Cuando usted venga a este altar, hermano, doble sus rodillas, convencido de que aunque no ponga un anciano su mano sobre usted, usted tiene la presencia de Cristo que está poniendo su mano sobre su hombro. Ese es el problema de muchos, hermanos, que no hemos distinguido que el Señor está con nosotros, que el Señor nos está diciendo: tú eres muy amado, Silvia, tú eres muy amada de mí, tú eres muy amado. Y esta mañana digámosle: Señor, pon tu mano sobre mi hombro, Señor, pon tu mano sobre mi cabeza, pon tu mano sobre mi debilidad, sobre mi mente que tiene malos pensamientos, pon tu mano sobre este corazón que me traiciona, pon tu mano sobre mi enfermedad. El Señor está dispuesto a decirte: muy amado, yo quiero poner mi mano sobre ti para que sientas mi fortaleza, para animarte, para fortalecerte. Señor, digámosle esta mañana: abre mis labios para que yo publique tu alabanza. Señor, haz un milagro en mi vida para que yo pueda salir y testificarle a toda la gente de que tú eres un Dios real, de que tú eres un Dios que verdaderamente en la práctica me ama. Necesitamos humillarnos, hermanos, y muchos de nosotros todavía a veces sentimos que pasar al altar. ¿Para qué hay que pasar al altar? Allá puedo sentado orar. Hermano, humillemos hasta en las actitudes. Está lleno ahí, póstrese ahí de rodillas. Si no puede, no lo haga. Pero a veces la actitud física también nos ayuda a acercarnos más al Señor. Pero necesitamos humillarnos, necesitamos orar más, necesitamos no leer, meditar la palabra de Dios para creerle y para saber distinguir al Señor. El conflicto espiritual que afecta al cristiano. Hemos hablado de dos cosas. Primero, el conflicto espiritual por recibir la revelación. Segundo, el conflicto espiritual para distinguir la consolación. Ahora, en tercer lugar, por favor, mucha atención porque este es un poquito más fuerte. El conflicto espiritual al percibir fuerte opresión. ¿Alguna diaconisa, hermano, que lo ayude? El conflicto espiritual al recibir fuerte opresión. Versículo 13, versículo 20 y 21, y mucha atención. Mas el príncipe, en otras palabras, yo venía para ayudarte,
Desde el momento en que tú te pusiste triste por la revelación que te afectó, yo vine directamente para darte el consuelo que necesitabas. Y ahora el versículo 13, más, o sea, un pero, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Versículo 20 y 21, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y la respuesta es, sí sé, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Oiga, se usa una palabra primero, príncipe. La palabra príncipe aquí no está mencionando al hijo del rey heredero del trono, del reino. Cuando se habla aquí de príncipe, se habla de huestes espirituales, tanto angelicales como demoníacas. Cuando se habla de príncipes, se está hablando de demonios, especialmente cuando se habla de Persia y de Grecia. Se está hablando de que el príncipe de Persia está un demonio o a una serie de demonios teniendo control sobre ese imperio, y que las personas están dejando dirigir por esa opresión satánica que hay. Eso es lo que está mencionando aquí, el príncipe de Persia. Y después leyeron ustedes, cuando yo termine con el príncipe de Persia, entonces voy a tener que ir a pelear contra el príncipe de Grecia. No está hablando de Alejandro Magno, está hablando de los demonios que iban a tener influencia sobre esos imperios. Ahora, ¿por qué razón contra Persia? ¿Por qué razón contra Grecia? Oiga, en toda la Biblia y en toda la existencia del ser humano, el pleito no es usted contra alguien, el pleito es entre Cristo contra Satanás. Y Cristo, cuando usted peca, es ridiculizado por el diablo. El diablo utiliza a muchos de nosotros para pisotear el nombre de Cristo. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros fracasamos, el nombre de Cristo es pisoteado, porque no es usted el que pelea contra el diablo, es Cristo contra el diablo, para ver quién tiene la supremacía. Y aunque sabemos que Cristo es vencedor y que en Cristo somos más que vencedores, muchos de nosotros, mientras el diablo es enviado al infierno, definitivamente estamos dando motivos para que se pisotee el nombre del Señor. Cuando se habla aquí del príncipe de Persia y de Grecia, se está hablando entonces del demonio que tiene dominado, bajo control a esos imperios. ¿Pero por qué? Porque Israel, hermanos, cuando desobedeció a Dios, principió a vivir en opresión de esos pueblos. Ellos vivían en esclavitud de Persia, y de alguna manera los demonios de Persia estaban influyendo para destruir al pueblo. Si ustedes leen la historia de Esther, se van a dar cuenta cómo los demonios luchan para destruir a un pueblo utilizando a un general que se llama Amán. Si ustedes leen el imperio de Grecia después de Persia y de Media, vino y dominó a todo el mundo, y también Israel. El pueblo de Israel estuvo bajo la opresión del mismo príncipe, de los mismos demonios que estaban dominando a esas naciones. También se habla de príncipe, el príncipe de vuestro pueblo, se habla de Miguel. Miguel es un ángel de Dios que tiene control sobre el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que usted y yo vayamos viendo entonces, Dios manda a sus ángeles para cuidarnos, hermanos. Aquí es donde decimos la idea de que mucha gente dice que cada niño tiene su ángel de la guarda, que cada uno de nosotros podemos tener un ángel que está con nosotros, y más de algunos dicen que en algunas fotos extras han visto que no solamente está el alma de uno, sino que por aquí hay otra cosa, un ángel que lo está cuidando. Bueno, hay varios pasajes que se mencionaron, Mateo 18, algunos utilizan este versículo, el Señor dice, no menosprecien a los niños, no me traten mal a los niños, porque sus ángeles miran desde el cielo. Y entonces las personas dicen, cuando se habla de los ángeles, ese es el ángel de la guarda. Algunos dicen que no, que ese es el espíritu de los niños, pero se utiliza ese versículo. Hay otro pasaje en Hechos 12, cuando el apóstol Pedro es liberado de la cárcel y va a tocar a qué gente está orando ahí adentro. Dice, es Pedro. No, ¿cómo va a ser Pedro si él está preso? Es su ángel, dicen algunos. Es un ángel. Entonces estaban pensando que es el ángel de Pedro, o tal vez el espíritu de Pedro. Estoy utilizando versículos que se están poniendo como base para algunos que piensan que hay ángel de la guarda. Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos.
hay ángeles cuidándonos. Pero lo cierto, hermanos, que es, aunque no hubiera ángel de la guarda cuidándonos, dice el Salmo 34, que el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Así como las naciones en pecado tienen sus demonios que las controlan, las naciones que pueden dejarse dirigir por Dios, Miguel es un ángel que está a favor del pueblo de Israel. Ya leímos algunos versículos, en el capítulo 12 también se menciona. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de este gran conflicto que hay, y cuando usted distingue esa opresión, usted también va a estar dentro del conflicto que vamos a mencionar, hermanos. El conflicto que usted y yo tenemos no es un conflicto con hombres, con personas. Dios nos libre de estar peleando con individuos, hermanos. Dios nos libre de ser causantes de problemas y de pleitos. Nuestro problema es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lea Apocalipsis 12 y lea Efesios 6:12 que se nos mencionó ahora. Pero hermanos, sí hay un pleito en las huestes espirituales por lograr el dominio del mundo. Los ángeles luchando en contra de los demonios que quieren oprimir a todas las naciones. Y los versículos que acabamos de mencionar, yo quiero describírselos. Oigan, Daniel en este momento recibió la revelación de Dios. Cuando recibió la revelación de Dios y la entendió, principió a afectarse. Y dejó 21 días de comer y estuvo todo triste y debilitándose. En el momento, oiga, que él recibió la revelación de Dios y que principió a hacerse afectado, en ese momento Dios mismo envió a su ángel, o vino el mismo Señor Jesucristo. Hay que ir a dar ayuda a Daniel, porque Daniel está en crisis, hay que mandar ayuda. Y dice la palabra aquí, lo dice claro, que viene el ángel del Señor y viene para darle ayuda a Daniel. ¿Cuántos días se tardó ese ángel en venir, hermanos? Se tardó 21 días, los 21 días de crisis que tuvo Daniel, esos 21 días. ¿Pero por qué se tarda tanto? ¿Será que la distancia es mucha? No, hermanos, es que dice que cuando vino la ayuda, los demonios salieron a interceptar esa ayuda y no dejaban pasar la ayuda de consuelo para el siervo de Dios. Y estaba el gran conflicto que duró 21 días, y ese conflicto era poderoso, era tremendo, y las huestes demoníacas no dejaban que viniera el consuelo. Y mientras Daniel pasando 21 días en opresión aquí en la tierra, hasta que llegó Miguel, dice, a darle una manita, a darle una ayuda, y principiaron y abrieron algún flanco por ahí, y entonces vino la ayuda y llegó a los 21 días para decirle: Daniel, muy amado, vengo a ayudarte. ¿Sabes a qué vengo? Sí, vienes a ayudarme, pero me tengo que ir porque no se ha terminado el pleito, hay que seguir peleando. Y se va para pelear, le dice, y cuando terminemos con el príncipe de Persia y sus demonios, va a venir el príncipe de Grecia, vamos a seguir peleando, pero anímate porque yo estoy contigo. Hermano, hay lucha espiritual. Hermano, usted no la mira. Ojalá que no la miremos, nos vamos a morir de susto. Pero hermano, muchos estamos percibiendo ese conflicto. Percibimos ese ambiente muchas veces de negativismo, de demonios, de pecado, de maldad. Es que, hermano, hay lucha espiritual. Lamentablemente, digo yo, algunos no captan este conflicto, pero los que estamos en el Señor, los que sentimos la presencia de Cristo, vamos a vivir toda la vida con estos conflictos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.